nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Sí? Tenemos quórum de sobra. Nosotros estamos dispuestos a trabajar intensamente, con frenesí, con serenidad, con todos los estados de ánimo que corresponda de acuerdo al proyecto de ley. Pero vamos a hacer nuestro trabajo hasta el último día. Siempre así, diputado. Muy bien. Actas. El acta de la sesión. Ministro, lo invito a tomar asiento. El acta de la sesión 166 se encuentra aprobada y de la sesión 167 queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. Cuenta, señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un proyecto de ley iniciado moción que declara la nulidad de la ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regularizaciones para la investigación y fiscalización. La Ley General de Pesca y Agricultura contenía la Ley 18.892 y sus modificaciones. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Diputado Coloma. Sí, solo una consulta. ¿Cómo está pensando la mesa, usted como presidente, tramitar este proyecto de ley que evidentemente la comisión madre no es esta, la comisión principal, llega por un motivo más bien jurídico, político, sacarse el pillo a la mesa, y por eso es que la envían a la Comisión de Constitución. El presidente, cuando estaba hablando recién en la testera, señaló, el diputado Gutiérrez, perdón, dijo, ahora ya saben, lo que quiso decir es, ya saben a quién presionar. Yo le pediría que la mesa sea muy clara respecto a cuál va a ser la tramitación, los plazos y las fechas en que vamos a analizar este proyecto de ley, porque la idea, supongo que es que no se quede paralizado acá, sino que se pueda tomar una resolución respecto a cuál va a ser el futuro de este proyecto y cómo lo queremos tramitar como comisión. Gracias, presidente. Muy bien, colega. Usted sabe muy bien que estamos con sesiones de la comisión muy limitadas. Tenemos una abundancia de proyectos que están buscando concluir su tramitación ahora al término del mes de enero. Yo he anunciado que en el mes de marzo vamos a abocarnos a programar su tramitación. Salvo que lo quisiera anticipar desde ahora, yo creo que deberíamos dejarlo para marzo y aprovechar de que tenemos un proyecto que nos ha ocupado cerca de 7 meses en la comisión y proceder simplemente a hacernos cargo de la tarea de hoy. Nosotros estamos obligados a seguir los lineamientos que entrega la mesa y yo esperaría que la primera semana de marzo diéramos el debate correspondiente de cómo proceder en ello, pero no anticipar esta conversación porque es un ejercicio que no es útil en el sentido de que se vaya a traducir en cuestiones concretas. Diputado René Zafirio. Presidente, quisiera saber si la mesa hizo llegar a la comisión el texto de la resolución tomada respecto de este proyecto, como primera cosa, porque hay claramente opiniones divergentes en cuanto a cuál fue la resolución que tomó la mesa respecto de este tema. Y solo con la... No. Solo con el texto de la mesa vamos a poder saber cuál es la tramitación que puede darle la comisión. Me explico, hay dos temas, dos tesis a lo menos. Lo primero que informó el presidente de la Cámara ayer fue que había declarado la admisibilidad del proyecto del diputado Gutiérrez respecto de la forma y que tenía dudas respecto de la admisibilidad en cuanto al fondo y que en consecuencia frente a esas dudas consultaba a la Comisión de Constitución. Discúlpeme, presidente, ¿terminar? Sí. ¿Lo autorizo a terminar? Sí. Sin problema. Pero le pediría que no me interrumpiera mientras No lo estoy haciendo, interviniendo. Diputado Zafirio. Continúe. Respecto del fondo, estoy hablando de la primera resolución del presidente, porque hubo dos ayer. Respecto del fondo, él planteó que tenía dudas y frente a esas dudas consultaba a la Comisión de Constitución. Cuando intervine en la sala y planteé que la resolución en virtud de la cual se declaraba la admisibilidad o inadmisibilidad de un proyecto de ley era indivisible porque no podía ser medio
admisible, como no se puede estar medio embarazada, cambió la posición del presidente. Cambió la posición del presidente y dio a entender que enviaba el proyecto a la comisión para su tramitación como cualquier otro proyecto de ley. Entonces, por eso insisto en que esta comisión tiene que tener claridad para resolver la tramitación que le va a dar apenas esté en nuestro poder la decisión formal de la mesa con su texto y a partir de eso hacer el análisis. Muy bien. La idea, recojo su preocupación, que fue evidente en la sala. Cada uno tiene una postura sobre el alcance de la tarea que se nos encomienda, pero yo les pediría que abriéramos esa discusión cuando nos lleguen los antecedentes. ¿Les parece? Sí. No, pero entiendo que la carta parece que no. Digo, señor secretario, diputado, sí. Pero quiero pedirle a la Secretaría que nos diga qué nos llegó, porque usted ha pedido, digamos, copia del oficio remisor que indica el ámbito, digamos, de la delegación que se nos hace. Presidente, a la comisión para cuentas solo llegó la carpeta del proyecto y revisada la ficha en la página web de la Cámara. Simplemente el proyecto fue dado cuenta y se remitió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y además a la Comisión de Pesca. Diputado Fuastein. Sí, presidente. Muchas gracias. No, sobre el punto, yo creo que lo dijo bien el diputado Zafirio, pero yo quisiera agregar solamente una cosa, porque el presidente lo que hizo fue declarar admisible el proyecto. Eso no se podía cuestionar, ni siquiera someter a votación en la sala. El proyecto está admisible. Sin perjuicio de aquello, creo que nosotros tenemos que resolver de acuerdo a nuestras propias facultades, que también están en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso, donde y tenemos que definir si vamos a discutir también la admisibilidad, porque nosotros podríamos también, como comisión, luego declarada admisible por el presidente de la Cámara, el propio artículo 15 señala que la comisión también puede efectivamente cuestionar la admisibilidad, y ahí vuelve efectivamente a la sala de la Cámara de Diputados, ¿ya? Entonces, o derechamente vamos a entrar a analizar el mérito del proyecto, ¿ya? Yo lo quiero decir con mucha franqueza, creo que aquí se han confundido algunas cosas, ¿ah? Porque tiene razón ayer el presidente cuando hace un análisis de las distintas normas que dicen relación con la admisibilidad, y no hay una causal para poder declararlo inadmisible, no hay una causal, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que, a mi modo de ver, empezar a discutir el mérito del proyecto, y ahí podemos tener cuestionamiento desde el punto de vista constitucional del mérito del proyecto, ¿ya? Del fondo del proyecto, si es que es posible o no que el Congreso, y no un tribunal, no un órgano jurisdiccional, declare la nulidad. Pero eso es un tema de fondo, ¿ya? La admisibilidad es una cuestión formal, y entiéndase formal en que parte de esa formalidad es que esas materias son o no iniciativa exclusiva del presidente de la República, y como no es iniciativa exclusiva del presidente de la República y cumple con los demás aspectos formales, se declaró admisible. Yo creo que nosotros debiéramos resolver aquello y tener claridad para no repetir, ¿ya?, la confusión que se ha generado a partir, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió el día de ayer en la sala, ¿ya? Y más bien zanjar rápidamente el tema de la si se va a cuestionar la admisibilidad. Yo creo que no corresponde, ¿ya? Yo creo que tenía razón lo que hizo el presidente ayer en la mesa, y discutir el tema del fondo, del mérito, ¿ya? Y dentro del tema del mérito, obviamente tenemos que discutir respecto a la constitucionalidad del contenido mismo del proyecto, y eso es parte del análisis que tenemos que hacer en esta comisión. Muy bien. Sobre la cuenta, diputado Gutiérrez. Presidente, Diputado Cheroni. al igual que lo que plantea el diputado Zafirio, pero que ya el secretario ha dado respuesta en cuanto a los antecedentes que han llegado a esta comisión, quiero decir que acá estamos presencia de un proyecto de ley. El contenido es un artículo único que plantea un punto de vista debatible en una democracia deliberativa y que hay que entrar a discutirlo, pero es un proyecto de ley que tiene que tener la tramitación de un proyecto de ley.
al margen de lo que se esté planteando de la de nulidad de una legislación, lo que está, hay que hacerle la tramitación que corresponda y por supuesto esta comisión lo entiende con claridad. Y si en algún momento hay temas más de fondo, bueno, estos temas se discutirán justamente discutiendo el fondo del proyecto. Y eso no hay que temerle a la discusión, presidente. Eso es todo, gracias. Tiene la palabra el diputado Guillermo Cheroni. Bueno, presidente, muy breve porque yo creo que las cosas están claras. Si el presidente declaró la admisibilidad del proyecto, obviamente que ya llega acá esta comisión y nosotros tenemos que pronunciar eso, empezar la tramitación y pronunciar eso sobre el tema de fondo. Allí nosotros podremos ver el tema constitucional, legal, en fin, depende de los artículos que haya, y ahí tenemos que analizarlo y punto. Muy bien, estando en la etapa, digamos, de dar cuenta de los antecedentes que hay en la comisión, yo solamente voy a pedir por ahora la agregación de los antecedentes que me ha hecho mención el diputado René Zafirio, una fundamentación que dio al momento de declarar la admisibilidad, porque ahí hace referencia a nuestra comisión, para tenerlo a la vista para cuando comencemos su tramitación en el mes de marzo. O hasta la sesión de ayer. ¿Les parece? Muy bien, gracias. Diputado, bienvenido. Diputado. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. El único que llegó. Diputado Cristian Monque. Tuve que a las 11 y después tuve que salir. Oiga, presidente, ¿qué pasó? Aprovechando que está el ministro Izaguirre, con la ley de partido, ¿también viene, es una duda, viene también a esta comisión o vamos a tener que hacer la misma faramaña que con la ley de fortalecimiento, de averiguar y hacer un informe o va directo a la sala? Bueno, dentro de la orden del día, y entiendo que también con discusión inmediata, está a revisar este proyecto de fortalecimiento y le vamos a dar ampliamente la palabra al ministro y nos va a ilustrar, digamos, cómo va avanzando la agenda de probidad y transparencia con ambos proyectos. Necesito saber si la mesa resolvió, o el comité el comité resolvió también mandar la ley de partidos para acá, o va a ir derecho a la sala. Esa era mi única pregunta, que no creo que el ministro sepa eso, porque ha estado muy atareado. Bueno, tanto frenesí. Yo entiendo, diputado Monque, que la mesa no ha resuelto nada al respecto porque el proyecto aún está en el Senado. Creo que hoy día en la mañana se está votando y continúa hoy día a las 4 de la tarde. No hay resolución todavía. Me ha pedido el secretario la palabra para dar cuenta de un nuevo documento que llegó. Sí, presidente, simplemente es la urgencia es una comunicación de su excelencia la Presidenta de la República, en virtud de la cual califica la urgencia de este proyecto como con discusión inmediata. Y informar de que el comparado se encuentra disponible en la página web para los efectos de cualquier consulta. Eso es. Muchas gracias, señor secretario. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la tramitación en tercer trámite constitucional sobre el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia, boletín 9790-07. Este proyecto, como ha dicho el señor secretario, tiene discusión inmediata. Aprovecho de saludar y dar la bienvenida al ministro secretario general de la Presidencia, don Nicolás Izaguirre, y a la señora subsecretaria, doña Patricia Silva, y a su asesora, doña María Luber, por ahora, no diviso nada más por ahí. Ministro, este proyecto ha tenido una tramitación bien intensa en el Senado, entiendo que lo aprobaron en el día de ayer. La mesa nos facultó para destinar 2 sesiones para poder revisar este proyecto y especialmente las modificaciones hechas en el Senado. Nosotros vamos a sesionar hoy día hasta la 1, tengo entendido, y después vamos a continuar en la tarde. Esa es la programación que tenemos. Ministro, le ofrezco la palabra, estamos todos atentos a la información que nos pueda proporcionar sobre este proyecto y sobre lo otro, el de partidos políticos, que está muy vinculado a este también. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, nuestras excusas. Pensábamos que esto iba a poder salir en la mañana de ayer, ese es el compromiso que habían adquirido los senadores. Desgraciadamente no salió en la mañana de ayer para que lo hubieran visto ustedes en la tarde del día de ayer. Pero bueno, ahora estamos acá. Lo segundo, no sé cómo lo vamos a hacer con ustedes, señores y señoras diputadas, porque no sé si hay copia de esto, que sería una alternativa. Quizás es más fácil con una copia. No sé si eso es muy... ¿Pasamos el pendrive? No, pero mejor que tengan la presentación. Las pasamos.
¿No les molesta que lo hagamos ahí visualmente? Ya, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, estamos en tercer trámite, en este proyecto de fortalecimiento. No obstante ser tercer trámite, las indicaciones sobre la estructura, capacidades y atribuciones del servicio electoral fueron introducidas en el Senado, por tanto es nuevo para esta comisión. Y el otro tema importante es que en el Senado se definieron lo que llamamos infracciones graves o delitos que dan pie a la pérdida del escaño, pérdida del cargo. Dos temas importantes para la tramitación en esta comisión, todo como lo que decía, normas sobre dotación y asignación electoral del servicio electoral, y que las normas de financiamiento sean coherentes con la ley de partidos que se tramita actualmente en el Senado, frente a la inquietud de don Cristian Monkeberg. Esto se sigue hoy día a las 4 en el Senado, hasta su total despacho. Con lo cual debiera pasar inmediatamente a esta corporación. Entiendo que es una decisión de los comités el cómo se va a hacer la tramitación acá. No es una decisión nuestra. Gracias, presidente. Vamos entonces a la sustancia. En primer lugar, se redefine el concepto de gasto electoral para incluir, además de los desembolsos directamente en dinero, aquellos que son valorables en dinero, porque pueden haber muchas aporte en las campañas que sean en especies. Y también se obliga a rendir los gastos menores de forma detallada. El proyecto también se le introdujo una modificación en el sentido de prohibir los aportes de personas menores de 18 años y de ciertas autoridades y funcionarios, a objeto de evitar la influencia indebida de autoridades en los procesos electorales. Modifica, señor presidente, el límite del aporte de las personas naturales en campañas electorales. Esto se debatió mucho. Se consideró que el aporte máximo que pueden hacer las personas naturales a una determinada campaña de alcalde o concejal debía ser solamente 10%, pero en vez de 25% como había sido aprobado en esta corporación, pero atendiendo que hay campañas que son relativamente menores en términos de volumen de recursos, y a objeto de no complicar excesivamente la vida de candidatos a concejales o alcaldes, ese 10% opera solo si es superior a las 250 UF. O sea, hay un límite al aporte de las personas. De 250 UF. Ok. Baja del 25 al 10. Sí, pero ¿qué baja? 15, el límite. No, 15. El límite del gasto. Ministro, tiene la palabra. El aporte de las personas naturales. Ya. Se había fijado en esta comisión, señora diputada, a un 25% del tope del gasto electoral. El Senado lo rebajó a un 10% el tope del gasto electoral. El aporte que cualquier persona natural se le puede entregar a un candidato. O sea, hay una diferencia de un 15%. En efecto. Oye, ya. Eso. Ahora, como explicaba, esto es para evitar aportes que son muy fuertes en campañas que son de gran envergadura de recursos. Pero no se quiere complicar los aportes, por ejemplo, a un concejal o a un alcalde en una comuna relativamente pequeña, y por eso el 10% opera si, solo si, es superior a las 250 UF. O sea, usted puede entregar 250 UF. Así, las 250 UF, por ejemplo, en una pequeña comuna, representara 50% del tope del gasto. Si el tope del gasto fuera 500, puede hasta 250 UF. El límite le comienza a operar si es que se pasa a las 250 UF. Gracias a usted. Se aumenta el máximo por persona, esto sí, de 500 a 1000 UF, parlamentario de core de 1000 a 2000 UF. ¿Y cómo se entiende esto? Porque hay un límite tanto en el aporte que una persona natural le puede entregar a un candidato
cuanto el límite a lo que le puede entregar a distintos candidatos. Entonces, a uno solo se bajó a 10% el límite de gasto electoral siempre que sea superior a 250 UF, pero el conjunto de los aportes que puede entregar una persona a distintos candidatos se subió de 500 a 1000 UF y de 1000 a 2000 UF según el tipo de elección de la que se trate. ¿Me expliqué? Si seguimos el gasto y financiamiento electoral, otro tema muy importante es que se establecen límites a los aportes propios, porque los propios candidatos pueden, ¿cierto?, aportar de su pecunio, pero siempre nosotros sabemos que aquí pueden haber ciertas filtraciones de dinero de terceros, aunque la ley trata de evitarlo. Y por eso es que se establecen límites a objeto que no sea esto un potencial de elusión a estas leyes. Y por eso es que se fijó en que no pueden el candidato aportar de su propio pecunio más que un 25 o un cuarto del total del gasto electoral permitido y en el caso presidencial un quinto. También para evitar complicar esto en las campañas relativamente pequeñas, ese límite opera siempre y cuando, en el caso de los concejales, ese límite sea de una cifra superior a las 50 UF. Si son 50 UF, puede llegar hasta 50 UF, aunque sea más de 25%. Aquí hay una cuestión que es importante, que es la mecánica de cómo se va a producir los aportes. Los aportes, salvo los que fueran en especies, que como dije hace un rato atrás deben ser debidamente valorados, los aportes en dinero deben realizarse todos y cada uno de ellos a una cuenta del CERVEL. El CERVEL tendrá una cuenta a ese efecto que tendrá una facilidad operativa que hará que estos límites se impongan. Esto es, la persona va a ir a depositar a la cuenta del CERVEL una cierta cantidad de dinero y va a indicar en esa cuenta, que es una cuenta inteligente a este efecto, a quién va destinado este aporte. Y como esa es una cuenta inteligente, no aceptará aportes que excedan los límites, tanto personales como colectivos de un mismo ruto. ¿Me estoy explicando? Entonces, no se va a producir, digamos, el problema de traspaso límite. Todos los aportes en dinero deben ser canalizados a través de esta cuenta. ¿Qué hace el CERVEL? El CERVEL tendrá, a su vez, en contacto con todas las candidaturas, múltiples cuentas para cada uno de los candidatos donde va a depositar este dinero, previa aceptación del candidato, que tendrá un silencio administrativo porque el candidato puede, que no quiera aceptar un aporte de una persona y por tanto tiene que aceptarlo. Aceptado, se gira a la cuenta del candidato y el candidato, ¿cierto?, puede financiar sus gastos con este sistema. Entonces, si me he logrado explicar bien, no es posible entregar aportes en dinero de manera directa a los candidatos, ni a una cuenta del candidato. Solo se tienen que ir a la cuenta del CERVEL, que obviamente va a estar disponible en los bancos, y también por la vía de transferencia electrónica, y esta cuenta del CERVEL es una cuenta inteligente que inmediatamente no acepta los aportes que superan los techos de esta ley y que tras un periodo breve y sujeto a la aprobación del candidato, se gira a la cuenta del candidato y el candidato tiene, por tanto, sus recursos. En materia de aportes anónimos, que no existieran, te voy a explicar qué significa exactamente un aporte anónimo. Es de 15 o 50 UF según el tipo de elección. ¿Qué es un aporte anónimo? El aporte anónimo no le es ciego al candidato, le es ciego al público. O sea, el candidato va a conocer el aporte tanto, digamos, normal y quién se lo hizo, cuanto el aporte anónimo. Pero es una forma de viabilizar el que personas que por A, B o C razones no quisieran que el público conociera que están aportando determinado candidato porque pudiera tener algún efecto en su trabajo,
pueda mantenerlo, ¿cierto?, anónimo al público, pero no anónimo al candidato. El candidato y el CERVEL sí conocen 15 o 50 UF según cuál sea la elección. Sí, ministro, eso sería bueno. A ver, es que, diputados, para aclarar más, es anónimo, para ir aclarando sobre la marcha, o sea, es el actual reservado que toma el nombre de anónimo, pero con montos muy pequeños, en el fondo es eso. No. Desgraciadamente carecíamos de un concepto que fuera claro, porque por anónimo uno puede subentender que es que nadie sabe. Por reservado se entendía que el mismo sistema del actual reservado, pero no es el mismo sistema del actual reservado, porque hoy día el reservado, ¿cierto?, es ciego para el público y ciego para el candidato. Por favor, la ironía, yo la disfruto mucho, pero me va a confundir. Este aporte anónimo es ciego al público solamente. Sí es transparente al candidato. Es para defender al aportante respecto de eventuales consecuencias sobre terceros porque sepan que aportó. Para ir sobre la marcha, al candidato le pueden aportar un monto pequeño, el candidato va a saber y se va a hacer vía CERVEL. Eso es. Y no se va a publicar. ¿Qué va a saber el candidato? Todo. A ver, usted... Ahora, Héctor, perdón. Sí, digamos. Viene una conversación. Sí, pero micrófono. En la experiencia anterior, los aportes reservados, todos conocemos cómo eran, y los aportes anónimos se podían hacer de la siguiente manera, como ocurrió en más de alguna candidatura, y es que se repartían entre muchos los aportes anónimos, de forma tal de que el monto finalmente era alto en la cuantía, en la suma, pero eran chiquititos desde el punto de vista de las personas aportantes. Yo tengo la impresión de que este riesgo lo corremos igual aquí. A menos que no le haya entendido bien, yo tengo la impresión de que no es así. Lo puedo decir de nuevo, pero voy a decir lo mismo entonces. Si usted me escucha, a menos que no le haya entendido bien, tengo la impresión de que no es así. Ya. Porque, en primer lugar, este no es ciego para el candidato. Y por tanto el candidato puede rechazarlo. Va a saber perfectamente que de manera anónima le aportaron y por tanto no va a poder decir, mire, yo no sabía qué, sabe perfectamente y lo acepta. Si es solamente una protección para el aportante a objeto de que terceros no sepan que aportó y pudiera tener, que sea en una empresa o en una colectividad, dijera, tú le estabas aportando a la UDI o al Partido Comunista, no sabíamos que tenía esas preferencias, etcétera. Eso se pidió y a nosotros nos pareció aceptable. Solamente como el ministro está exponiendo, preguntas sobre este punto, para ir aclarándolo sobre la marcha, porque es como bien sensible el tema. No, pero... O sea, estaba el diputado perdón. Zafiro y después la diputada Turre. Y después Sí, lo que pasa, presidente, es que los límites a los aportes anónimos se establecen respecto del aportante. Claro. Pero muchos, tal cual lo señalaba el diputado Andrade, pero muchos aportantes anónimos pueden hacer el volumen total del financiamiento de la campaña porque no hay límite para recibir un monto total anónimo. Perdón, lo hay, lo que pasa es que no lo ¿Está en otra norma? Sí, lo dije. Ya. Muchas gracias por la aclaración. Efectivamente. Diputada Turre. No le cuento. Dejamos que termine de explicar la norma completa. No, pero es que justamente a eso iba. Lo que yo veo aquí, de partida, este aporte anónimo no va a ser anónimo para el CERVEL, que eso ya es una tremenda diferencia con lo que es el aporte anónimo de hoy en día. Y en segundo lugar, que tenemos las limitaciones que son bastante grandes respecto del aporte que puede hacer y solo de personas naturales. Entonces es muy distinto lo que entendemos hoy día o lo que entendíamos como aporte reservado como aporte anónimo. O sea, ya el solo hecho de que el CERVEL lo tenga claro ya hace una diferencia muy grande a lo que es el aporte anónimo hoy en día. Ya, ministro. Entonces ahora echa las preguntas, siga con su presentación. Perfecto, entonces cada anónimo, entre comillas, puede entregar un aporte que va entre 15 y 50 UF dependiendo de la campaña.
también está sujeto, obviamente, ese anónimo a un límite que lo vamos a ver, de la cantidad de plata que puede entregar de manera anónima. Y sí, está definido, en este momento no lo tengo en la memoria, pero lo vamos a ver en un momento más. Y para efecto de que no se le llene de anónimos a un candidato, no obstante que los conoce y los tiene que aceptar, hay un límite que el conjunto de los aportes anónimos no pueden exceder del 20% del gasto electoral permitido para ese candidato. ¿Por qué no está en la minuta Hubo una omisión. Un gran debate se produjo respecto de la extensión de la campaña electoral, porque se argumentaba que producto de las primarias, los candidatos que iban a primaria tenían en la práctica una visibilidad más larga que los que no iban a primarias, y que los candidatos en el caso presidencial tenían que comenzar a hacer su campaña mucho antes de los 90 días. Esto fue algo muy debatido, y finalmente lo que se presenta a esta comisión es autorizar que únicamente en el caso presidencial la campaña pueda extenderse por 200 días antes de la elección, entendiendo que no cambia en lo absoluto el periodo de propaganda. Es solamente el que pueda abrir una cuenta electoral y pueda recoger fondos y financiar gastos distintos de publicidad y propaganda, qué sé yo, plataformas, viajes, conocimiento de equipos, desde 200 días antes. Una consulta. Gracias. No, lo que pasa es que hay una duda que es bastante lógica. Yo no sé si está regulado o no, pero ¿qué ocurre con quienes luego no se inscriben de candidato a presidente, sino que pueden terminar, por ejemplo, de candidato a senador? Tuvimos 2 casos en la última elección, el señor Goldborn, el señor Osandón, ¿ya? Tenemos otros que... Alaman, ahora tenemos a Espina, ¿no es cierto? Tuvimos a Alaman y a Goldborn. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿qué ocurre con esos casos? En que perfectamente alguien podría recaudar, tener plataformas, viajes, funcionarios, etcétera, todo un equipo para una campaña presidencial que obviamente le sirve de plataforma para poder ser candidato senatorial, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre con esos gastos? Me imagino que una de las cosas que podría establecerse es que eso se pueden descontar, ¿ya? de los montos que pueden recibir para los efectos de su campaña senatorial, ¿ya? O por lo buena parte eso, porque creo que ahí se genera un vacío que perfectamente podría permitir que candidatos al Senado terminen haciendo pre-campaña presidencial como una forma de tener cierta ventaja desde el punto de vista de los aportes, los recursos, y poder imputar gastos a esos aportes para ser candidatos al Senado. Diputado Andrade, ¿tenía una duda también sobre este tema? ¿Lo mismo? A mí me pasa lo mismo que al diputado Tarú, también la gente en la calle me pregunta, entonces estaba pensando que esto podría ser una fórmula. Ministro. Bueno, se anticipa bien el diputado Chaín, porque efectivamente ese era un problema, y por tanto, como veremos en el texto, los gastos que se hagan en la pre-campaña presidencial por parte de alguien que después vaya a una senatorial o son imputados y descontados del tope de gasto, con un límite de 25% a objeto no dejarlo, un 25% del tope de la nueva campaña. Eso es lo que se propone. Seguimos. Se modifica, esto es algo relativamente menor, el concepto de propaganda electoral, por cuanto nosotros habíamos acá considerado propaganda electoral cuando hay promoción de un candidato con fines electorales, pero puede haber promociones de personas que todavía no son candidatos con fines electorales, por tanto basta que haya promoción de personas para que sea considerado propaganda. Ahí hay un letrero en el camino de Unido de RN. ¿Que era RN o era letrero? Ya. Está muy bueno, contra mi alcalde además. ¿Cómo se regula hay que reconocer en la ministro aquellos letreros que ya están instalados en muchos lugares, en donde junto a concejales aparecen diputados y senadores, por ejemplo, deseándole feliz Navidad, deseando felicidad en el Día de la Mujer? Eso es propaganda en realidad, pero yo no sé cómo se va a regular eso.
Está incorporado en el concepto, entiendo. Está incorporado en el concepto. ¿Sí? No, pero hay una cosa que Ya, pero, a ver, promueve una persona con no fines desbandemos, electorales. a ver, no desbandemos fines la, electorales. oiga, no desbandemos la reunión. Ya, Tratemos de ya que está, muy bien, presidente. yo estoy tratando de cooperarle desde la oposición, Muy bien, pero, muy bien, muy bien. Se agradece mucho, somos uno. Veremos al discutir el articulado que se procuró ser bastante específico para evitar toda esta suerte de subterfugio. Yo estaba dando las nociones más generales. No, sí está muy bien, si la cosa es que sea ordenado, porque aquí se como que se chacreó un poco, entonces eso, ordenado. Esa expresión me gusta. Ministro, muy ordenadamente, como lo pide el presidente accidental, quiero preguntarle, porque hay algo que a mí me parece que es un poco complejo de la definición de propaganda, ¿ya? Porque lo que nosotros habíamos aprobado era que no se entenderá como propaganda electoral la difusión de información sobre actos políticos o actividades habituales del funcionamiento de los partidos políticos en aquellas actividades que las autoridades públicas elegidas realicen en el ejercicio de su cargo. Y se cambió, generando una norma de exclusión de propaganda que me parece un poquito peligrosa, porque dice, no se entenderá como propaganda electoral aquellas actividades tales como la difusión de ideas o de información sobre partidos políticos o la actividad habitual. O sea, si es que no es campaña la difusión de ideas, ya sobre partidos políticos, etcétera, ¿qué es lo que es campaña? Porque, o sea, si solamente vamos a entender como campaña el que se coloquen fotos, letreros, ¿no es cierto?, cuñas llamando a votar, estamos volviendo a lo mismo que teníamos antes, que era el tema de que se induzca el voto, que llame a votar, que induzca el voto. Entonces, creo que estamos, de una manera, volviendo a la misma norma que ha sido, de alguna manera, bastante equívoca, porque mientras no diga vote por, entonces no hay. Aquí la difusión de ideas, ¿ya?, que es campaña, ¿ya?, en el marco de un proceso electoral de personas que sean precandidatos, eso es campaña. Entonces, al excluir esto, ¿ya?, obviamente que hay cuestiones que son natural, que no podemos restringir, la libertad de expresión, si es que alguien va a un programa radial, eso no se puede prohibir porque es una garantía constitucional, ¿ya? Pero obviamente que cuando se trata de publicidad contratada para poder ir difundiendo tus ideas, eso es campaña, digamos, y aquí estamos expresamente señalando que no es campaña, ¿ya? Entonces uno puede emitir una opinión, eso es una garantía constitucional, ¿ah? Opinar, la libertad de expresión, pero otra cosa es cuando se pueda contratar, digamos, para esos efectos, porque ahí, a mi juicio, claramente estamos ante un acto típico de campaña. Eso es un acto de campaña, y la ley tiene una modificación que me parece que es un retroceso. A mí me parece muy bien que sobre la marcha vayamos aclarando dudas, pero no abramos debate sobre la marcha, porque si no es imposible. Si no es imposible. O sea, si hay dudas, bien, pero si es abrir debate, imposible, porque si no, no vamos a terminar nunca. Ministro, ante la duda. Seguimos. Bien, la excepción en todo caso es para los partidos políticos, porque están constantemente difundiendo sus ideas y eso no pueden detenerse porque pueda considerarse propaganda. Pero vamos a entrar en el detalle. Esto se trató por lo menos de redactar con bastante rigor. En los señoras y señores senadores decidieron ampliar el plazo de prohibición para la divulgación de encuestas, que aquí había quedado en 4 días, lo extendieron a 15 días antes de una elección. Hay algunas cuestiones en materia de propaganda de calle. Por ejemplo, se argumentó mucho que en las zonas rurales es extraordinariamente difícil circunscribir a plazas o parques, porque no hay plazas o parques, y por tanto se amplía a la posibilidad de que el CERVEL autorice otros espacios públicos, si no los hubiere, para poder superar la restricción de plazas, parques o bandejones. Se restringió la dimensión de las gigantografías a 2 metros cuadrados, y cambiando a propaganda y campañas electorales. ¿Cómo lo va a hacer Andrade? No cabe, diríamos. Van a aparecer los puros ojitos. O la barba. No es la forma de relaciones que teníamos. Los anteojos naranjas. La ruptura. Pero no con el Ejecutivo, yo estoy completamente serio. Ya. Los anteojos naranjas. Ya. Hay una extensión.
extensión de responsabilidades del candidato por daños cometidos por sus brigadistas. Se endurecen mucho, esto generó mucho debate, las provisiones para los funcionarios públicos, objeto de evitar cualquier forma de intervencionismo electoral. Yendo a lo más difícil, la pérdida de escaño, esto también fue muy debatido. Se establece la pérdida de escaño en que hay un debido proceso en cualquier caso, cuando la falta fuera una de las siguientes. Primero, cuando el candidato ha sobrepasado en más que un 25% el límite del gasto electoral, pero siempre que esa brecha fuera superior a las 40 unidades de fomento, a objeto nuevamente de evitar que en las comunas chicas una cantidad relativamente baja de dinero en términos absolutos pudiera ser más del 25% y eso diera lugar a la pérdida de escaño. A las 100 unidades de fomento, perdón, no las 40 unidades de fomento, a las 100 unidades de fomento, a objeto que no se produzcan problemas, digamos, de pérdida de escaños simplemente por errores. Es que está mal. No, en el par son 100, sí. La minuta dice 100, no 40, son 100. Estas son 100, teníamos un error. Y después haber resultado condenado por delitos previstos en los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 27 bis, que se refiere a recepción de aportes ilegales, del artículo 27 ter, defraudación con recursos públicos y rendición ante el CERVEL, y en el inciso primero del artículo 137 de la ley número 18.700, que es el cohecho. Se modifican los delitos tipificados para sancionar con penas privativas de libertad diversas conductas. El hecho que sea pena aflictiva da lugar a la pérdida del escaño, pero las penas fueron finalmente moderadas un poco, ampliando su rango. En materia de financiamiento de los partidos, el aporte máximo de cada persona natural a un partido se estableció en 250 cuando la persona no esté afiliado y entre... ¿Perdón? En la Cámara era 250. No, 250 cuando no sean afiliados, 300 cuando se trata de no afiliados, perdón, se subió de 250 a 500. De 250 se empezó a distinguir entre 300. Eso, desde 250, eso es, disculpe. Aquí había 250, se cambió a 300 UF en el caso de los no afiliados y 500 en el caso de los afiliados. El aporte público, aquí también hay cambios. Sí. Este es para los partidos. ¿Esto es anual? Sí. O sea, en concreto, 500 UF son 12 millones, ¿sí? 12 millones y medio. Cada persona natural podría darle a un partido hasta 12 millones y medio al año, o sea, como un millón al mes. Claro. Aquí en materia del aporte público, los 6.000 y algo millones de pesos, se cambió ligeramente respecto a lo que habían aprobado ustedes, en el sentido que el 20% de aporte basal será repartido entre todos los partidos de forma proporcional en cada una de las regiones, según proporcional a donde están constituidos. A la región que esté constituido. Si estás en 15 regiones, 15, si estás en 2, no vale la cantidad de votos que hayas obtenido, sino que donde estás constituido, independientemente si tengas o no tengas parlamentario, ese 20%. Y el 80% restante sí que es ponderado de acuerdo a los votos obtenidos en las elecciones. Y esa segunda, el 80% de la fórmula que habíamos sacado acá. En fondo, Sí. la fórmula del 80 era 100 aquí. Se dulcificaron con un 20 en aporte basal. Exacto. Eso. Dice representación parlamentaria sigue siendo diputado. Sí. A prorrata tal como se aprobó acá. Ahora tenemos los casos, ¿cierto?, de cambio de sede, o sea,
que un parlamentario renuncie a un partido. Si el candidato renuncia a un partido, el candidato no se lleva el financiamiento a la casa o al nuevo partido, pero el partido retiene solo el 50% del dinero al que le daba derecho ese parlamentario, habida cuenta que tuvo una inversión en esa campaña, tanto en términos de cupo como de recursos, como de imagen, y por tanto retiene el 50%. Los votos de un parlamentario que ha sido... El otro 50 se pierde. Se pierde. Sí, me parece justo. Los votos de un parlamentario electo como independiente o por un partido que se disuelve se considerarán para el aporte público cuando se integre a un nuevo partido. O sea, si el candidato, no sé si es autoexplicado, Sí, perfecto. si es independiente y forma un partido, sí tiene el derecho al... Y si el partido se ha disuelto y forma un nuevo partido, ahí sí lo o si puede. vuelve incluso, como hay varios. Claro. Exactamente, lo más común del sentido común. Ya. Financiamiento partido, normas transitorias. El artículo primero transitorio encomienda al CERVEL mantener actualizados los registros de afiliados de cada partido político durante los primeros 12 meses de la publicación de la ley. El artículo segundo obliga a la reinscripción, eso lo vimos mucho acá, la famosa reinscripción, y los partidos deben reinscribir o refichar dentro de los primeros 12 meses de la publicación de la ley, y una vez cumplido dicho plazo, los que no están reinscritos o se hayan inscrito con posterioridad a un cierto plazo, agosto del año 14, ya no estarán dentro del registro de afiliados. Diputado Cornejo. ¿La reinscripción de la totalidad de los militantes o de algún porcentaje? No. Durante los 12 primeros meses, a contar de la publicación de esta ley, los partidos tienen que proceder a reinscribir. Los que hayan inscrito con posterioridad a agosto del año 2014 quedan automáticamente dentro del registro de afiliados. Los que se habían inscrito antes deben ser refichados y tienen 12 meses para ser refichados. Los antes del 2014. Sí, aquellos que habiéndose inscrito antes de agosto del 2014 no se han refichado durante los 12 primeros meses, ya no formarán parte del registro de afiliados. Claro. O sea, no desaparecen del mundo, pero desaparecen del registro de afiliados. No es tan drástica la ley. Durante estos 12 primeros meses, los partidos que ya están inscritos reciben financiamiento, continúan recibiendo, pero si no tienen las condiciones al cabo de los 12 primeros meses que dicta la ley de partidos políticos, que verán después de ustedes, para ser partido político, o sea, si no han logrado entre los afiliados con posterioridad a agosto del 2014 o los refichados durante los 12 primeros meses, llegar a los umbrales necesarios para constituir un partido político, pierden el financiamiento. ¿Me expliqué? Sí. Gracias. Que son bastante bajos en todo caso los límites. El CERVEL. Esto es todo un nuevo articulado. El CERVEL fue fortalecido de manera muy significativa. Está compuesto en su estructura orgánica por un consejo directivo que ustedes aprobaron, que se aprueba por parte del Senado con 2/3 de aprobación. Y el consejo directivo básicamente da las reglas y se pronuncia en particular sobre las infracciones graves que den lugar a pérdida de escaño. Es obligación que pase por el consejo directivo, no obstante que tiene que ir en consulta al Tricel. Pero el consejo directivo básicamente da las reglas de funcionamiento. La ejecución del diario vivir, por así decirlo, del servicio electoral está a cargo de un director de servicio, que es un director que va a ser resuelto por ADP, si así lo define después de un transitorio, y resuelve todos los procedimientos administrativos y aplica las sanciones. Está escoltado por 3 subdirecciones especializadas, una de registro, inscripción y acto electoral, o sea, que llevan todos los padrones de afiliados al día y supervisan los actos electorales.
Después hay una subdirección que controla el gasto y el financiamiento electoral, a objeto de estar cerciorarnos que estos límites que hemos establecido se cumplan. Y hay otra subdirección que tiene que ver con toda la transparencia interna y las reglas de buen funcionamiento de la democracia interna de los partidos. Ministro, una consulta sobre ese punto. Sí. A propósito de la inscripción de varios partidos que le objetaron los nombres y algunas otras características. Respecto a las decisiones de los directores del CERVEL, director nacional y directores regionales, las resoluciones que dicten en los procedimientos administrativos, ¿van a ser reclamables ante el Consejo Directivo o van a ser resueltas en única instancia, por así decirlo? Ante el Consejo Directivo del TRICEL. Del TRICEL, ok. Ante el TRICEL, no el Consejo Directivo, sí. No hay Consejo Directivo del TRICEL. ¿Ante el Consejo Directivo del TRICEL? No, ante el TRICEL. No hay tal cosa como el Consejo Directivo del TRICEL. Ante el Consejo Directivo del CERVEL no, entonces. Ante el TRICEL. Muy bien. Bueno, Sí, no. Una cuestión necesaria, aunque no siempre grata, es que en su rol fiscalizador, como es de suyo evidente, las subdirecciones gozarán de facultades intrusivas, ingreso a sedes de candidatos y partidos, acceso a libros y antecedentes de partidos, entre otras. Para ejercerla, no obstante, el subdirector deberá contar con la autorización fundada del director del servicio. Se diseña un procedimiento administrativo sancionador que cautela el debido proceso. Eso lo veremos con detalle, pero es básicamente que en el caso de constatar infracciones corresponda a las subdirecciones formular cargo y sustanciar la tramitación de los procedimientos sancionatorios que corresponden, pero el dictamen que proponga una sanción será elevado al director del CERVEL y la sanción será determinada por el director. Las sanciones que imponga el director serán reclamables ante el TRICEL. O sea, no es riguroso lo que voy a decir, pero como que la primera instancia el subdirector, la segunda el director, y hay la posibilidad de ir al TRICEL para reclamar. La planta se incrementa en 91 cupos con 38,53. Debo decir que esto es un incremento de más de 30%. Pero estos son los funcionarios orgánicos de planta que están constantemente funcionando. Pero obviamente que en los años electorales había cuenta que tiene un trabajo adicional que hacer. La ley de presupuesto de cada año asigna recursos extras, que en el caso del presupuesto del 2016 para elecciones municipales es de 3.352 millones de pesos extras. Y habida cuenta que el CERVEL tiene una fuerte responsabilidad en fiscalizar elecciones, ya no solo nacionales, sino que también de partidos. Cada ley de presupuesto tomará debida nota de aquella. Bueno, los otros son detalles de funcionamiento del CERVEL, y hubo mejorías significativas de las condiciones de remuneración de los funcionarios del CERVEL. Es cuanto puedo decirle, presidente. Gracias. Muy bien. Ofrezco la palabra a los colegas sobre la presentación del señor ministro. Diputado Fuachain. Está muy claro. Solo insistir en un punto que a mí me preocupa, porque esto es de la esencia del proyecto, no es algo accesorio, que tiene que ver con la definición de propaganda. Yo creo que es tan poco clara la norma de que no se refiere a la actividad solo de los partidos, que incluso la minuta que nos distribuyó la Sexpress, ¿ya?, dice: sobre definición de propaganda se amplía el ámbito de sujetos que pueden ser objeto de propaganda electoral, no quedando así limitada a la figura de precandidato, candidato, partido político en formación. Se excluye expresamente del concepto de propaganda la difusión de ideas efectuadas por personas, dice la minuta de la Sexpress, porque entonces usted dice que se refiere solo a partido, incluso en la minuta de la Sexpress dice persona, pero ¿y por qué? Porque es bien poco clara la norma, porque dice: no se entenderá como propaganda electoral aquellas actividades tales como la difusión de ideas o de información sobre actos políticos, o las actividades habituales no electorales propias del funcionamiento de los partidos políticos constituidos. Y como es o, no hace una distinción de que las dos primeras actividades, que es difusión de ideas o de información sobre actos políticos, se refieran solamente a aquellas que realizan los partidos políticos. ¿Ah? Entonces, creo que
hay un problema, si usted yo entiendo cuál fue el sentido de la norma que se aprobó, pero créame que la redacción no dice lo que dice el ministro, más bien dice lo que señala la minuta de las Express. Entonces, creo que aquí tengo un problema porque esto es central. O sea, si tenemos una ambigüedad en la definición de propaganda y de la exclusión, entonces todo el resto que dice relación con el control de la propaganda, el control del gasto, la oportunidad, el tiempo, la fiscalización, entonces va a tener dificultades, va a tener problemas. Entonces, yo creo que esto es un tema que hay que aclararlo. Está mal redactado y no me gustaría que la... ¿no? Entonces... Muy bien, gracias, diputado Chaín. Vamos contestando de inmediato. Sí, porque les permite al resto también aclararse. La señora Valeria Liubert le va a contestar al diputado Fuad Chaín. Y después tiene la palabra el diputado Esquella y la diputada Marisol Turres. Señora Valeria Liubert. Por su intermedio, el artículo 30 efectivamente contempla el concepto de propaganda, en el concepto de propaganda una excepción, que se refiere a las actividades propias de los partidos políticos, que son habituales de los partidos políticos y son no electorales. Esto se refiere a los partidos políticos, sea que están en formación o partidos políticos ya constituidos, y también a las actividades que realizan las autoridades públicas en el ejercicio de su cargo. Lamento que esté ese error en la redacción de la minuta, pero el tenor del texto, si quiere, mejor le doy lectura. No se entenderá como propaganda electoral aquellas actividades tales como la difusión de ideas o información sobre actos políticos o actividades habituales no electorales propias del funcionamiento de los partidos políticos constituidos o en formación, ni aquellas actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo. Entonces, se refiere solo a partidos políticos o autoridades públicas. Claro. Sobre el mismo punto, diputado Chaín, le aclara diputado Zafirio. Después le doy la palabra a usted. El tema es la frase que continúa a la última coma, ni aquellas actividades de las autoridades públicas que ejercen el ejercicio del cargo. Eso incluye, el concepto de autoridad pública es bastante amplio, digamos. Incluye a los gobernadores, a los intendentes regionales, incluye a cualquier autoridad pública. O sea, podemos tener en un periodo no electoral la imagen de los gobernadores, de los intendentes, promocionando las actividades propias del ejercicio de su cargo. Y volvemos a la preocupación planteada antes, que mientras no diga vote por, se va a poder hacer. Valeria Liubert, le ofrezco la palabra sobre el punto. Eso sería típicamente objetado porque claramente inductor a su electividad, así que va... Sí, lo que pasa es que yo lo quiero decir, lo que hemos visto y ahora y que vimos antes también, es que todas estas autoridades, está bien, lo que hacen es, incluso que algunos están de precandidatos, o sea, tienen cuñas radiales, ya les habla al gobernador tanto, y quiero informarle, ya, y está bien, entonces hay que definir bien en qué periodo quizás a lo mejor generar alguna restricción respecto a ello. Entiendo esa es la preocupación del diputado Zafirio, ¿no es cierto? Que mucho, no es que una propaganda del FOSI o el CERCOTEC, sino que es el director tanto, el que ya, y lo personifica. Yo creo que eso evidentemente que debería estar por lo menos restringido en esta ley, la personificación en la autoridad de eso. Ya eso pasa habitualmente, pasó en las elecciones anteriores donde habían varias autoridades que fueron incluso precandidatos siendo autoridades a elecciones parlamentarias, por Renovación Nacional, por ejemplo, eran 5 autoridades, 4, y Diego ganó el único que no era autoridad al final, que era Diego, que ganó la primaria de Renovación Nacional, pero todos tenían cuñas en la radio, ¿ya? En la radio difundiendo lo que ellos estaban haciendo con fondos públicos, además. Entonces es el peor de los mundos. Y yo respecto a la reacción, para resolver el problema, porque creo que hay que resolverlo de lo que señalo yo, es cierto que se puede interpretar como lo dice el ministro y como lo dice Valeria, pero también se puede interpretar que se excluyen 4 cosas: la difusión de ideas, la información sobre actos políticos, las actividades habituales no electorales de los partidos
Solo respecto a eso los partidos. Y además, ¿no es cierto?, la actividad de las autoridades públicas, que son 4 cosas distintas. Y no que las 3 primeras dicen en relación con los partidos y la cuarta con autoridades. Perfectamente se puede interpretar eso también. O sea, yo lo que creo es que lo importante sería que quedara para la historia fidedigna de la ley de que las 3 primeras, es decir, la difusión de ideas o de información sobre actos políticos, la actividad se refiere a los partidos, ¿ya? Exclusivamente a los partidos. Y creo que eso podría salvar para no tener que mandarlo a tercer trámite o votarlo en contra, pero que quede claramente la historia fidedigna de que aquello se refiere exclusivamente a las actividades que pueden hacer los partidos y no los candidatos o precandidatos. Y lo de las autoridades, eso no tiene vuelta. Le ofrezco la palabra al ministro Nicolás Aguirre. Ministro. Yo entiendo la aprehensión y básicamente si sigo bien la discusión, se refiere al periodo anterior a que un gobernador o un seremi se inscribiera como candidato. Claro, antes. Entonces, obviamente nosotros que decimos que tiene que ser propio de su cargo y por tanto si hay un intento por inducir a voto o publicitar su imagen personal, eso estaría fuera. Pero el artículo 27 actual de la ley dice: los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones. Entonces, está bastante circunscrito. Lo mismo agrega, del mismo modo se prohíbe a los funcionarios públicos utilizar bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa? Sí, claro, pero el defecto del reproche es porque lo personaliza. Es estricto el que no puede inducir a voto. Y eso es una cuestión que debe juzgar. Si se induce a voto, obviamente está cometiendo una falta. Diputado Zafiro. Pero induce, ¿no? Bueno. Me ha pedido la palabra don Héctor Meri sobre este punto. Muchas gracias. Sobre este punto, que no lo hemos votado. Pero para avanzar podríamos agotar el punto y pasamos. ¿Sí? No. Entonces le ofrezco la palabra al diputado Esquella. ¿Sobre esto mismo? Es sobre lo mismo, porque, a ver, ¿cómo se va a distinguir, por ejemplo, respecto a las prohibiciones que hay hacia los parlamentarios pensando en que pudieran estar haciendo propaganda, cuando también los parlamentarios tenemos un rol dentro de lo que es el proselitismo político, en lo que es la difusión de las ideas de nuestro partido, etcétera? O sea, somos referentes, que duda cabe. Entonces, yo quedé con no sé, en un terreno bastante movedizo respecto de lo que se señalaba hace un rato en relación a cómo distinguir cuando es propaganda electoral o cuando se está haciendo algo en función del partido. Y por otra parte, respecto específicamente de las actuaciones de las autoridades, he visto en múltiples ocasiones mucha folletería que emana de distintos servicios públicos, donde si bien se da a conocer, se da a conocer actividades de un servicio, uno ve que verdaderamente persigue 2 cosas. Uno, claramente el posicionar a un jefe de servicio determinado, a un gobernador o a un intendente, y por la otra, ¿qué pasa con aquella propaganda que hace el propio gobierno respecto de proyectos de ley que quiere aprobar, etcétera, etcétera, cuando los protagonistas de estos son claramente autoridades de gobierno? O sea, ¿dónde está el límite cuando dicen estoy promocionando a este gobierno y no estoy promocionando la continuidad de este gobierno, de este conglomerado o de estas autoridades? Yo creo que aquí, y creo que sería importante que el diputado Andrade y el diputado Monker escucharan con atención cómo uno los escucha a ellos. Siempre, pero es que siempre es lo mismo, pues. Hay que separarlo. Diputada Turres. Siempre lo son, siempre lo son.
¿Cuál va a ser el límite? ¿A quién le va a corresponder exactamente interpretar esto al momento de recibir una denuncia? Yo creo que temas como ese deben quedar absolutamente claros en esta ley y hay que poner algún límite, ya sea en tiempo, ya sea no sé, o en el uso de los recursos, donde distinguimos la labor del servicio y la propaganda electoral para un futuro candidato. Muy bien, diputado Osvaldo Andrade, y después diputado Esquella y Cornejo, si es que vuelve. Presidente, a mí me sigue haciendo ruido lo de los aportes anónimos. Yo entiendo que la fisonomía del proyecto es que el financiamiento de la política y de las campañas tenga su centralidad en el aporte público, en que sea el Estado el que se haga cargo y en consecuencia por esa vía se establezca una igualdad de condiciones. Por favor, me gustaría poder hablar con tranquilidad. Sí, por favor, pero claro, o venga para acá y la robo mejor, mucho más fácil. Fuerte, hagamos un cambio. Entonces, yo entiendo que la matriz, la fundamentación ético-política de este proyecto ha sido que sea lo público el que establezca la igualdad de condiciones para todas las candidaturas. Y desde ese punto de vista siempre hemos visto todo lo que es aporte individual. Bueno, por esa razón descartamos los aportes de personas jurídicas. Y entendimos que los aportes de personas naturales teníamos una primera condición que considerar, el aporte propio del candidato. Es demasiado estrambótico prohibirle al candidato que use sus propios recursos en su campaña, pero fíjese usted que para preservar el principio le establecimos un límite. El aporte propio del candidato no puede sobrepasar X porcentaje, 25%, de forma tal de que los candidatos con mayor solvencia económica, con mejor patrimonio, no establecieran por esa vía una diferenciación respecto a los que tienen menos patrimonio, no le ha ido tan bien en la vida, por decirlo así. No ha sabido utilizar adecuadamente las bondades del mercado. Entonces, siguiendo ese principio, a mí me hace ruido lo del aporte anónimo porque, y esto no es solo un tema teórico, ha sucedido que por la vía del aporte anónimo y la distribución de una bolsa de dinero entre muchos amigos, finalmente se logra un aporte sustantivo para las campañas. También le hemos puesto limitación, 25 entiendo que está previsto en el proyecto. Pero ya en el 50% del financiamiento de la campaña ya estamos asumiendo que esto proviene de privados, uno mismo y los amigos. Entonces esto transgrede brutalmente el principio ordenador del proyecto. Porque efectivamente, yo le reitero, yo conozco candidaturas en que hubo mucho aporte anónimo, que no es exactamente lo mismo que el aporte reservado. Y créame que fue muy cuantioso. Cuando se hizo público los aportes reservados en las campañas, y se acuerdan que tuvimos cuadros que provocaron mucha controversia, esta parte de los aportes anónimos nunca se hizo público. Y era harto más grave. Entonces, yo siento que en esto estamos transgrediendo un poco el principio ordenador del proyecto. Yo entiendo que estamos en una situación límite desde el punto de vista reglamentario, pero me parece sano hacer el punto porque, por lo menos para mí, no es cómodo que haya una transgresión tan flagrante del principio ordenador, que además es lo que ha informado todo y lo que en primer trámite fue muy importante para los efectos de cómo hicimos nosotros y aprobamos las cosas. Si uno logra que el 50% lo financie entre los amigos y la otra parte que la pongo yo, la teoría del financiamiento público a las campañas tiene un bajón, tiene un bajón. Me quiero quedar hasta ahí, tengo que ir a intervenir en cabal y esta argumentación que acaba de hacer me va a servir para allá también, entonces por eso le quise anunciar desde ya. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Arturo Esquella. Presidente, en primer trámite, cuando hablamos de ciertas personas que estaban inhibidas de hacer aportes, me acuerdo haber visto un listado
y si mal no recuerdo se terminó aprobando y salió así de la Cámara, que era bastante amplio respecto a los funcionarios públicos. Había una indicación, de hecho, que presentó el diputado Zafirio. ¿En qué quedó eso? O sea, porque acá se habla de los funcionarios públicos a propósito de la propaganda electoral propiamente tal y ciertas prohibiciones, que también me quiero referir a eso, pero en el tema del aporte del funcionario público, ¿en qué quedó? ¿Se cambió? ¿Qué es lo que en definitiva estaría saliendo? Esa primera pregunta. La segunda, cuando se habla de las prohibiciones para funcionarios públicos en campaña, si nos pueden recordar cuál es la sanción asociada, si es que se modificó, porque se dice que en el Senado se endurecieron las prohibiciones, es decir, se establecieron más prohibiciones, no así las sanciones a dichas prohibiciones, o sea, la transgresión. Me gustaría recordar en qué consistían. Y tercero, se dijo muy a la pasada, ya entrando al CERVEL, lo de, no sé dónde está, pero lo de las atribuciones que se tienen por parte del CERVEL, y se hablaba de medidas intrusivas, se enumeraban 2 o 3 y se decía entre otras. Yo creo que sería interesante revisar cuáles son entre otras, dado lo delicado, digamos, de las circunstancias, y en vista de que hay ciertas materias que a mi juicio no necesariamente implican dolo del personaje en cuestión, sea el administrador o sea el candidato, sino que perfectamente también pueden tener fuentes en errores. Y eso es lo delicado, precisamente, y me gustaría tener, digamos, un mapa o una aproximación del tema un poco más profunda que la que se hizo en la presentación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Esquella. Antes de dar la palabra al diputado Cornejo, Solo un punto diputado muy cortito. Chaín, Sí, ¿quieres un alcance sobre el último punto del diputado Esquella, también respecto de la publicidad del ejercicio de estas medidas, porque imagínense lo que significaría un allanamiento del CERVEL a una sede de un candidato 2 semanas antes de la elección con los medios de comunicación, con prensa. ¿Ya? Aunque no haya nada. Eso es un efecto político tremendo. Entonces, también yo creo que hay que regular el ejercicio de las facultades, que evidentemente, por ejemplo, en el periodo previamente campaña se pueden hacer, pero sin la publicidad, sin difundirlo, porque si no está prohibido perfectamente pueden llegar los fiscalizadores con todas las medios de prensa y se transforma eso en un hecho político, no de fiscalización. A mí me parece démosle todas las facultades de fiscalización, pero y sancionemos fuerte cuando hay una irregularidad. Pero cuando el ejercicio mismo de la fiscalización, aunque no haya ninguna irregularidad, genera consecuencias políticas, entramos en zona de peligro. Diputado Aldo Cornejo. Presidente, mire, yo creo que lo peor que puede ocurrir es que después de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y el Congreso en mejorar el financiamiento básicamente de las campañas, cuando esta ley se aplique, en la práctica, todo el mundo se dé cuenta que se vulnera del mismo modo como se vulneraba la legislación actualmente vigente. Y por tanto va a ser un efecto bastante complejo. Y en esa perspectiva, a mí me parece de que, y voy a reiterar el punto del diputado Chaín, que no es feliz la redacción del artículo 30 que se refiere a la propaganda electoral, porque el artículo razona sobre la base de que toda la propaganda que no está permitida siempre tiene un fin electoral, y la práctica indica que la propaganda no solo se hace con un fin electoral próximo o cercano, y se hace normalmente, en el caso de las autoridades públicas, con recursos públicos. El ejemplo que ponía el diputado Cheroni tiene toda la razón. Un candidato puede, en marzo próximo, con la ley vigente, llenar todo el país de letreros saludando a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, acompañada con 2 o 3 personas, y nadie podría sostener con rigor que lo hace con fin electoral. Él podría decir que le encantan las mujeres, como a la gran mayoría, y no veo cómo se podría acreditar de que está haciendo esa propaganda con un fin electoral. No, puede hacerlo cualquiera. De hecho, tanto es así que en el caso de autoridades públicas o de parlamentarios, y quiero recordarle a los colegas acá, que esta materia está hoy estrictamente prohibida al interior de la Cámara de Diputados. O sea, hoy día el Consejo de Asignaciones Parlamentarias prohíbe que un parlamentario con fondos de los que recibe, que son gastos operacionales de difusión, pueda hacer calendario, mandar saludos para la Navidad, mandar saludos para
el Día de la Mujer, para el Día del Adulto Mayor, tarjetas de cumpleaños, precisamente porque está haciendo una tarea que tiene un fin, yo no diría electoral, pero de promoción con fondos públicos. Promoción personal. ¿Ah? Bueno, no, está bien. O sea, desde luego que si alguien quiere mandar un saludo para el Día de la Mujer y lo paga con recursos propios, no puede hacerlo, no está prohibido. Pero lo que quiero decir que el tema de propaganda está tan asociado al fin electoral próximo que naturalmente, y es una cuestión políticamente y además muy humana, va a existir la tentación de promoverse, de promocionarse antes de una campaña o de una elección, y nadie va a poder sostener que eso es fin electoral estrictamente hablando. Entonces, lo mismo ocurre en el caso del ejercicio de cargos de autoridades públicas. Yo no sé si la amplitud de autoridades públicas es aplicable a los parlamentarios, porque yo quiero recordar que esta ley, más allá de las restricciones, limitaciones, etcétera, y obligaciones que impone para las campañas y para los candidatos, creo yo que tiene un propósito final. Si uno suma esta ley con la nueva ley electoral y otras que forman todo un sistema, uno puede concluir que uno tiene menos tiempo para una campaña, menos tiempo, tiene más territorio, más electores y menos dinero. Y en consecuencia, este articulado, el 30, va a ser un incentivo permanente para aquella persona que no está en el ejercicio de un cargo de elección popular para promocionarse con mucha anticipación y va a poder sostener que no tiene ningún fin electoral. Entonces, a mí me parece que todo el sistema considerado en su conjunto establece un conjunto de restricciones que van a tener que, los que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, van a tener que tratar de burlar de alguna manera. Y a mí me parece que la redacción del artículo 30 no cumple el propósito que todos queremos evitar. Dicho eso, presidente, estoy consciente también de que a esta altura un tercer trámite, una comisión mixta es complejo por las urgencias que tenemos, pero tenemos que buscar alguna fórmula para que quede establecido, como alguien lo planteó, entiendo que el diputado Chaín, pudiera quedar consignado en la historia de la ley de este tipo de aprehensiones, de modo que el día de mañana cualquier reclamo que se formule ante el servicio electoral quede claro de que el propósito, el espíritu del legislador fue evitar que por esta vía se vulnere las normas que estamos prohibiendo de manera general. Palabra al Ejecutivo. Ya hemos escuchado 4 parlamentarios para que puedan responder adecuadamente y después continuamos con el diputado Cristian Monque. Son 4 temas distintos. Que se lo tienen bien. Bueno, yo creo que contribuyen mucho las últimas palabras del diputado Cornejo, en el sentido que es muy bueno que esto quede en la historia fidedigna de la ley para futura interpretación, porque todos sabemos que este proyecto también nace por una urgencia de transparencia, porque la ciudadanía lo reclama y por tanto sería difícil explicar que nos continuemos demorando, aunque obviamente nunca se puede detener prematuramente una discusión. Pero yo les quiero decir que en la línea divisoria entre lo que es el funcionamiento normal de un parlamentario, por ejemplo, de cualquiera de ustedes, en el periodo inmediatamente antes a que se inicie la campaña, y el juicio de si está promoviéndose para una reelección versus si está ejerciendo su cargo, es un juicio subjetivo tremendamente difícil de hacer, por esencia. Entonces, si nos cargamos hacia el lado de evitar cualquier tipo de autopromoción, vamos a deteriorar la actividad parlamentaria. Si nos cargamos hacia el lado de ser excesivamente celosos con la presencia de funcionarios públicos, vamos a deteriorar la actividad del gobierno. Por tanto, lo que aquí cabe es en realidad el buen juicio y en la historia de esta ley el que se entienda que cuando esto claramente, en vuestro caso o en el caso de los funcionarios públicos, ha derivado más que en una actividad propia de su cargo, en un acto de autopromoción electoral, eso tenga las sanciones que corresponden. Pero yo, francamente, no imagino cómo podríamos ser aún más precisos para, evitar una ya sobreregulación que resultaría
insufrible. El diputado Andrade hace un alegato respecto de que la suma de los dineros anónimos más el aporte propio podría llegar a la mitad del total de la factura electoral máxima. Yo quisiera recordar que de esta comisión no salió un límite al aporte privado. Fue en el Senado el aporte propio, perdón. Por tanto, lo que había salido de acá podría haber sido eventualmente el 100% sobre la base de aportes propios. ¿Y cómo vigilamos exactamente si el aporte propio qué tan propio es? Por tanto, lo que hemos hecho es limitar. Pero hay muchos que planteaban, y con razón, la necesidad de aportes de tipo más anónimo, y esto está limitado en cantidad de cada aporte y en cantidad de lo que todos los aportes pueden sumar en una campaña. Francamente hay que tener una campaña muy activa en materia de ir juntando, digamos, poquititos para llegar a una cantidad sustantiva que en definitiva haga que el dinero privado sea más importante que el público. Yo creo que el proyecto tiene una relativa buen balance en ese sentido. Algunas cuestiones más precisas, si por su intermedio, presidente, si las puede tomar Valeria. Por supuesto, tiene la palabra la asesora Valeria Lubert. Gracias, presidente. Sobre los temas que han preguntado los colegas. Sí. Le damos la palabra. Yendo un poco al detalle de las preguntas que formularon los señores diputados, en relación, en primer lugar, al concepto de propaganda y esta excepción que se establece respecto a las actividades propias de los partidos, las actividades propias de la autoridad en el ejercicio de su cargo, quisiera señalar que ese elemento no fue modificado respecto de lo que venía de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ya se establecía como excepción al concepto de propaganda las actividades propias de las autoridades públicas en el ejercicio de su cargo. Lo que hizo el Senado fue más bien ajustar, agregar ahí difusión de ideas respecto de la excepción de los partidos políticos y sus actividades propias. Pero la excepción respecto de las autoridades en el ejercicio de su cargo básicamente ya se había contemplado y hubo discusión también en esta comisión, en la discusión en primer trámite. Respecto de la consulta del diputado Esquella por su intermedio, presidente, en relación a los límites, o más bien la prohibición de que ciertas autoridades hicieran aporte, esa prohibición era bastante extensa en la Cámara de Diputados, se refería a una lista de 10 autoridades, entre las que se encontraban los ministros, subsecretarios, jefes de servicio, funcionarios nombrados por el Congreso Nacional, o funcionarios directivos, empleados públicos remunerados con fondos del fisco. Era una prohibición bastante extensiva. En el Senado se restringió solamente a los consejeros del servicio electoral y sus funcionarios directivos y las personas naturales que tengan nacionalidad extranjera, de acuerdo a las reglas generales, a la prohibición que hoy día ya existe en la ley vigente. El artículo 9 de la ley 19.884. Respecto de la consulta sobre 44. Respecto de la consulta referida a los funcionarios públicos y de qué manera es que se señala que las prohibiciones se endurecieron, las sanciones se endurecieron respecto de las posibles instancias para intervencionismo electoral, cabe señalar que la ley vigente ya contempla prohibiciones que no fueron modificadas por el proyecto, sino que se mantuvieron y se agregaron nuevas, referidas a utilizar bases de datos o cualquier medio a que tengan acceso las autoridades en el ejercicio de su cargo para fines electorales. Asimismo, se agregó la prohibición para que ciertas autoridades, no las voy a detallar, pero se refiere a todos aquellos quienes ejercen una autoridad jerárquica, utilizando su autoridad jerárquica, ordenen o incentiven a funcionarios bajo su dependencia a promover algún candidato a campañas electorales. Se establece que una contravención a estas normas va a ser considerada una infracción grave al principio de probidad, lo que respecto a los jefes de servicio da lugar a la destitución. Y a esto hay que agregar que también 60 días antes de la elección, todas las autoridades tienen el deber de, si realizan un acto público, una inauguración, un acto de esa naturaleza, tienen que invitar a todos los candidatos del territorio electoral a ese acto, de modo que no haya
favoritismo o discriminación entre los candidatos. Y por último, sobre la misma materia, la Contraloría tiene abundante jurisprudencia, Sí. ha señalado que utilizar, por ejemplo, vehículos en una campaña, todas esas se consideran infracciones al principio de probidad y han autopromoción aplicado- también. autopromoción también. Sí. Pero, tal como señalan los diputados, efectivamente estos son conceptos que se van a ir decantando su especificidad en la práctica y a través de las instrucciones que el servicio electoral y la jurisprudencia, por así decirlo, del servicio electoral y de los tribunales electorales vaya decantando. Pero las directrices son claras, existen principios que ya la Contraloría ha señalado sobre los que se puede clarificar el concepto. Y respecto de la última pregunta referida a la fiscalización y cuáles serían otras atribuciones, se señalan a partir de la página 120 del comparado, que se refiere a las modificaciones a la ley orgánica del servicio electoral, y ahí se señala básicamente que todas estas subdirecciones tienen atribuciones fiscalizadoras. Se reserva para el director el ejercicio de alguna de estas atribuciones que se consideran más intrusivas. Y entre esas está, por ejemplo, el ingreso a las sedes de los partidos políticos, el ingreso a las sedes de los candidatos. Y respecto de las más intrusivas, se menciona el acceso a cuentas corrientes, si es que en el contexto de una investigación que está desarrollando el servicio electoral se determinara que es necesario, en esos casos se va a requerir autorización judicial de acuerdo a las reglas generales. Okay. Eso, presidente. Gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Cristian Monkever. Me dicen que se acaba de concluir la orden del día y quedan 20 minutos. Escúcheme. Si me permite, si me permite explicarlo, Mire, se entonces, lo puedo decir. muy bien. Pero Estamos. 20 minutos, ¿y les parece que estemos 10 minutos más para que No, si podamos yo voy a dar un concluir a minuto, votar? sabe que yo soy cortito, directo. No siempre es así. Campanilla- Diputado Monkever, tiene la campanilla palabra. Diputado Monkever. Oiga, campanilla rápida. Oiga, yo necesito cuando parta la sesión en la tarde, ¿qué era partida a las 3? 3 de la tarde. Partamos con la explicación de los delitos. Sí. Yo creo que ahí hay que hacer un énfasis especial y saber de qué se tratan y en qué casos, etcétera, porque nosotros no tuvimos mucha revisión de ese tema. Oiga, pero mire, si lo mío era un comentario nomás, que yo, escuchando al diputado Cornejo, creo que la norma del artículo 30 y escuchando al diputado Chaín es lo suficientemente clara. Y esta vez no voy a coincidir con mis camaradas, pero miren, y voy a tratar de ayudar en algo a la redacción de la ley que se está dando, porque mire, la actual legislación habla de inducir a los, está rayado, pero a los electores a emitir su voto por candidatos determinados, etcétera. Y la ley, el proyecto de ley que se está sometiendo ahora para aprobar, señala que cambia el verbo inducir por promover, de partida. Y al mismo tiempo cambia el término candidato, elimina el concepto de votar, de llamar a votar, inducir a votar, sino que simplemente promover, y cambia el concepto de candidato por cualquier persona. Entonces eso deja absolutamente cubierto, Aldo, alguien que se le ocurra instalar un cartel de cualquier tipo en cualquier época del año, distinto a las épocas de elecciones o de candidaturas o de campaña. Y además hay que dejarle cierto rango de acción al CERVEL para que interprete y al TRICEL para que resuelva. Entonces, por ejemplo, frente a un gobernador, como decía el diputado Chaín, que levanta su cartel promoviendo su persona en época de no campaña, eso perfectamente puede ser reclamado ante el CERVEL y el CERVEL, si yo leo esta norma, debería bajarlo. Y el inciso segundo, cuando señala, a contrario censo, lo que no se va a entender como propaganda, deja expresamente excluido a aquellas actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de sus cargos. Pero dice de las autoridades públicas realicen en el ejercicio de sus cargos, pero el concepto de persona, vale decir, la foto, el gobernador tanto, con nombre y apellido, queda excluido de esa norma. O sea, por lo tanto, la gobernación sí, pues. Dice autoridad. No, pero dice, dice, ni aquellas actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo. Pero si yo, pero es que tú no me pusiste atención en la primera argumentación. Si yo me voy al inciso primero, si esa autoridad promueve
a una persona, a él, ahí está excluido, por el inciso primero. Eso es, si está absolutamente claro. O sea, yo de la sola lectura veo que los... Déjame terminar. Yo de la sola lectura Continúe, veo que diputado los Monk. cambios, yo de la sola lectura veo que los cambios que se hicieron y que han establecido en el inciso primero y el inciso segundo son suficientemente, no digo claros, pero suficientemente modificatorios de la ley anterior o de la actual ley, que permite al CERVEL y al TRICEL en su minuto dictaminar y no hacer campaña con subterfugio como se hace hoy día. Por de pronto, lo que decían recientemente, ese cartel que está en Curacaví, de un amigo mío, camino para acá, queda absolutamente establecido e incluido dentro del artículo 30 del inciso primero, que es una promoción con fines electorales. Sí, claro. Eso es. Así es. Eso es. Oye, ¿hay alguna pregunta, diputado Monk, al Ejecutivo sobre este tema? En la primera, ya. El Ejecutivo dio su opinión sobre el tema. ¿Algo más que aclarar? Muy breve. Diputado Chaín. No, solo pedirle que, además de que pudiéramos partir con el tema de los delitos, también sobre respecto bien de las facultades del CERVEL respecto a este punto. Yo creo que en eso tiene razón, de que probablemente a lo mejor por la vía de las facultades del CERVEL podría buscarse una interpretación que salvara puntos que son poco claros. Porque tiene razón respecto al cartel del diputado Monkever. Pero la duda me queda, por ejemplo, si es que alguien tiene una cuña en la radio difundiendo sus ideas, una persona, no un cartel. El cartel estaría prohibido, pero una cuña en la radio, como es difusión de ideas, ¿ya? Bueno, pero es que por el inciso segundo, ¿me entiendes? Ese es el tema que queda poco claro, ¿ya? Y por eso que creo que a lo mejor se puede resolver por la vía de las facultades del CERVEL, y creo que sería bueno que el Ejecutivo pudiera ilustrarlo respecto de cómo esto podría interpretarse por el CERVEL si tiene facultades para poder resolverlo sin que tengamos que modificar la redacción de la norma. Eso.